¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Buenas tardes. Espero que estéis estupendamente bien. Nosotros hoy estamos muy contentos porque hoy tiene lugar la tercera entrega o la tercera entrevista de este espacio Real Time patrocinado por el equipo Real, Team Real. Hoy tenemos a un jugador de la más alta categoría. Recordemos antes de nada que las otras dos entrevistas realizadas a Lucifron y a Demistal las podréis encontrar en YouTube, tanto en mi canal personal como en el canal del equipo real. Como decía, hoy tenemos a un jugador de la más alta categoría, un jugador que comenzó su carrera profesional con tan solo 16 años, cuando era todavía un chaval y estaba en el colegio. Comenzó con Warcraft 3, de ahí pasó a StarCraft 2, donde se hizo verdaderamente conocido a nivel mundial, y Heroes of the Storm, y por último Age of Empires 4, donde ha llegado hasta los más altos niveles y aspira a llevarse el trofeo del Red Bull Wololo de $300.000 en tan solo unas semanas. Demos la bienvenida, por tanto, a Juan Moreno Durán, también conocido como Vortix. ¿Cómo estás, Vortix, tío? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. Aquí con ganas ya de hacer la entrevistita. ¿Sí? ¿Tenías ganas? Sí, sí, es la primera y seguramente la única que voy a hacer antes del torneo, o sea que sí, sí. Bueno, es que te queda nada ya para el torneo, quedan muy pocas semanas. Sí, semanita y media, ya mismo estamos en Alemania. En nada ya. Bueno, antes de empezar la entrevista, Vortix, tío, darte las gracias en nombre de todo el equipo y por mi parte también por haber accedido a esta entrevista. Entendemos que estáis ahora mismo hasta arriba con las prácticas, el trabajo, el salir a andar, todo, y poder encontrar un ratito para nosotros es de agradecer. Hay mucha gente que estaba esperando verte hoy aquí. Nada, un placer. La verdad que también viene bien descansar un poquito de tanto vicio y pararse un poco también a hacer alguna reflexión, que siempre está bien. O sea que a mí me viene muy bien también este descanso, tomar un poco de aire porque Está siendo estoy entrenando intenso. muy duro. Sí, sí. Ya me imagino, ahora nos contarás. Siéntete, por supuesto, como en casa, ¿vale? Cualquier cosa que quieras comentar, cualquier tema que quieras discutir, siéntete libre de hacerlo, ¿vale? Esta, repito, es tu casa y esperamos que te lo pases igual de bien que nos lo vamos a pasar nosotros y que la entrevista sea entretenida. Claro que sí. Cuéntanos, Vortix, antes de entrar en detalles del juego y de los torneos y demás, cuéntanos, para los que no te conozcan, ¿quién es Vortix? ¿De dónde viene Vortix? Mm. Bueno, yo creo que la has introducido muy bien. Ya empecé a competir siendo prácticamente un niño. De hecho, los primeros torneos a los que me apunté no fue con 16, fue con 13, que era un niño prácticamente. Lo que pasa que obviamente a esa edad tampoco era muy bueno y no competía muy de seguido. Obviamente iba al colegio y hacía otras cosas, ¿no? No jugaba casi. Y fue, sí, más que a los 16, yo diría a los 15, cuando me di cuenta de que estaba mejorando muchísimo. Yo jugaba Warcraft 3 en aquella época. Mi hermano competía ya y decidí dar el salto. Empecé a apuntarme a torneos y ahí empezó un poco mi carrera como jugador de esports. Luego la mayoría de gente me conocerá por StarCraft 2 porque Warcraft 3 sí que fui a un par de torneos y ya de últimas incluso era de los mejores jugadores de Europa. Pero claro, los esports eran bastante pequeños en aquel entonces y quizá no era tan bueno como luego llegué a ser en StarCraft 2, que además era un juego que fue muy mainstream en su día. Ujú. Y poco más. Luego llegó una época en la que me desmotivé mucho con el StarCraft. Estuve compitiendo en Heroes of the Storm, que para el que no lo conozca es un MOBA de Blizzard, la misma compañía de StarCraft 2. Y nada, ahí estuve un par de años y luego decidí dejar un tiempo a los esports, acabar la carrera, centrarme en otras cosas hasta que volví ahora cosa de 2 años y medio con Ujú. Warcraft 3 Reforged, el remaster de Warcraft 3, el famoso remaster que salió un poquito mal, pero bueno, hubo competición y ahí estuve. Y hasta que salió Age of Empires 4, ahí hice la transición y aquí estamos. Estaba comentando, estaba comentando antes contigo cuando hemos tenido la llamada para ver el micro y demás, que Lucifrón es el hermano mayor de vosotros dos. Yo pensaba que era al revés, porque como te decía, el otro día, hablando con tu hermano, me dijo que su hermano mayor le había acompañado a un torneo en Corea. Pero si tú no eres mayor que él, entonces es que Claro, tenéis claro. un tercer hermano Sí. mayor que los dos. ¿Fue este Somos hermano el que tres os hermanos, introdujo? así es. Somos tres hermanos y digamos que en parte el Cifrón y yo jugamos por el otro, que jugaba bastante con nuestro padre a juegos de estrategia cuando nosotros éramos niños, ¿no? Jugaban Age of Empires 1, Age of Empires 2, StarCraft 1, Warcraft Ujú. 2. Y bueno, nosotros que éramos niños, pues le veíamos jugar y tal, nos gustaban y luego mi padre dejó de jugar y mi hermano mayor siguió. Salió Warcraft 3 y de hecho él fue el primero de los tres en ser realmente bueno, ¿no? El mayor de todos, Río.
llegó a ser de los mejores de España en Warcraft 3, muy, muy al principio, ¿no? 2003, 2004, algo así. Y de ahí nos viene un poco. Luego ya empezamos nosotros y él dejó de jugar porque entró en la universidad, etcétera. Pero sí, nos Oye, viene por él, y sobre todo. no sé cómo sería tu casa, pero ¿había peleas como con todos los hermanos del mundo por quién jugaba? Porque siendo Buah, tres chicos y queriendo jugar los tres al mismo sí. juego, tendréis que tener tres ordenadores si no queréis discutir. Claro, claro, y sobre todo cuando éramos pequeños que teníamos uno. Lo que pasa es que también había consolas, ¿no? De hecho, yo, una anécdota bastante curiosa que la mayoría de gente no lo sabrá, es que realmente el primer torneo que yo llegué a jugar en mi vida era siendo un niño de Soul Calibur, un juego de la Dreamcast de lucha, De la Dreamcast. de la Dreamcast, o sea, estoy Dios. hablando año Hace muchos 2000 o años. 2001, por ahí. Entonces, bueno, pues cuando uno estaba en el PC, el otro pues se ponía con la consola y el otro pues hacía lo que pudiese, veía la tele o hacía los deberes o estaba por ahí, ¿no? Sí, luego ya cuando tuvimos más PCs, ¿no? Que llegamos a tener, Ujú. pues, no sé, cuando ya tuvimos 2 PCs o incluso 3, pues ya llegaban las peleas porque uno perdía contra el otro y era en plan, ¡buah! Es que me has hecho no sé qué, no. Era un poco caos, la verdad, También, cuando éramos niños. también es, creo yo, ¿no? Es muy bueno que compartierais esa misma afición y que os picaréis unos a otros, porque así, que hubiera ese grado de competitividad, os acababa haciendo mejores, ¿no? Y mirad dónde estáis los dos ahora mismo. Claro, claro. Y si mi hermano, el mayor de todos, no hubiese jugado a juegos de estrategia y tal, seguramente yo no hubiese jugado. Y si Lucifron no hubiese decidido competir, yo no hubiese competido tampoco. O sea que, a saber, al final, sí, sí, gracias a ellos. Sois una familia de gamers, ¿eh? Una familia de Sí, a gamers. ver, tampoco. Bueno, sí, O sea, la verdad que sí. ¿para qué No, a ver, engañarnos? que quiero decir que sí, que compartimos muchas aficiones, no solo el gaming, pero sí que es verdad que de pequeños hemos jugado a bastantes cosas, sí. ¿Qué otras aficiones, por conocerte un poquito más, qué otras aficiones tenéis? Mm. Te preguntaba yo antes si ibas al gimnasio. Me has dicho que no te interesa. Ahora mismo no. No, pero sí que me gusta el deporte. Por ¿Mm? ejemplo, el fútbol lo sigo mucho, incluso fui socio del Español un tiempo ahí en Barcelona, con mi hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Una Ujú. de las aficiones que compartimos y tal. Y sí, los deportes siempre me han gustado. Hace mucho que no practico prácticamente ninguno, ¿no? Pero sí, por poner una, pues me gusta bastante el ver deportes. A ver, tampoco es que, Ujú. más allá del fútbol, tampoco es que vea muchísimo hoy en día, ¿no? A no ser si hay algún partido interesante de tenis, por ejemplo, etcétera, pero Oye, a día de hoy es mucho más normal que los chavales, eso, de 16, 17 años, 15, estén en casa metidos con la Play, la Game Boy, porque hay 4.000 consolas distintas, ¿no? Pero en nuestra época, cuando nosotros teníamos esa edad, lo más normal era que los chavales estuvieran por la calle. ¿Qué opinaban vuestros padres? Bueno, entiendo que teniendo un padre gaming, o sea, gamer es otra historia, ¿no? Pero ¿qué opinaban vuestros padres cuando os tenían ahí en casa compitiendo entre vosotros en el Warcraft? a ver, sí, a ver, es que realmente, como te he dicho, tampoco es que hiciésemos solo eso, ¿no? De hecho, hasta que Lucifron se clasificó para su primer torneo, Ujú. realmente tampoco es que jugase muchísimo, lo que pasa es que se le daba muy, muy bien. Y entonces, como nosotros pues estudiábamos, además sacábamos buenas notas, como te he dicho, también teníamos alguna otra afición, tampoco nunca lo vieron como, joder, están todo el día aquí jugando, ¿qué pasa, no? Y luego cuando ya mi hermano pues vio que era muy bueno, empezó a competir y les dijo, oye, que me he clasificado para ir a Alemania, creo que fue el primero. No, de hecho el primero fue en Madrid y dijo, guay, si gano, me clasifico para ir a América y tal, y se quedaron como, joder, pues ¿Pero qué está haciendo el chaval? claro, entonces como mi padre, pues eso, pues también le gustaban mucho los videojuegos y tal, de pequeño, pues empezaron un poco también a investigar ellos, ¿no? Que era esto de los esports y tal, y enseguida vieron que no era una cosa de niños, ¿no? De estar jugando a videojuegos que, joder, que era algo serio, que había mucha gente que vivía de Ujú. ello y que, ¿por qué no? Ellos siempre han sido muy abiertos en este tema y sobre todo siempre nos han apoyado mucho en todo lo que hemos querido hacer. Es- Eh, como digamos que no hemos dejado nunca de lado tampoco nuestras obligaciones, ¿no? ujú. Y hemos estudiado cuando teníamos que estudiar y tal, pues nunca lo han visto como algo malo o algo que hubiese que frenar, ¿no? Porque tú acabaste el cole y luego iniciaste una carrera en la universidad, ¿no? ¿Ese fue ingeniería informática, Sí, era? yo estudié ingeniería informática en la Politécnica de Cataluña y acabé Mm. ya hace un tiempecito. Y bien, no he llegado nunca realmente a trabajar de lo que estudié, Ujú. porque, a ver, hice la carrera, pero tampoco es que me guste muchísimo. O sea, yo si puedo dedicarme a los esports, prefiero dedicarme a los esports, ¿no? Hombre, Entonces, tienes todas las papeletas para poder hacerlo, ¿eh? claro, También te sí, sí. digo. Lo tengo ahí, o sea, tampoco es que me disguste, ¿sabes? Si tengo que trabajar de ello, lo Ujú. haré sin ningún problema. Pero bueno,
la experiencia de sacarme la carrera también estuvo bien. La informática es algo que me gusta. Sobre todo la parte quizá más enfocada un poco al desarrollo de videojuegos, etcétera. Ujú. Esto Entonces, bueno, bien. es como los jugadores de fútbol, ¿no? Que siempre les recomiendan tener algo por si acaso. No va a ser que te lesiones con 27 y adiós tu carrera y no tienes Ah, no nada. sé. Oye, pues tú tienes Además, en tu los carrera. esports, claro, ya se sabe cómo se va, ¿no? Cómo va, que un juego un día está arriba Ujú. y de repente empieza a caer y... Aunque bueno, nosotros en ese sentido nos hemos reciclado bien, hemos ido pasando de un juego a otro, o sea que Sí, la verdad es que por sí. ahora bien. La verdad es Mm. que sí. De hecho, y hablando un poco también de otros trabajos que no son esports como tal, ¿no? El mundo de la competición, he visto que tienes un canal de Twitch también. Sí, lo tengo, pero demasiado abandonado. Ya he visto, me he metido A a ver, investigar, pero digo, no hay vídeos. yo soy mucho de extremos. A lo mejor me da por streamear y estoy streameando un mes entero a diario, puntual y las horas que hagan falta. Ujú. Pero luego, como un día diga, buah, es que no me apetece y tal, ya al día siguiente es imposible abrir y estoy 6 meses sin streamear. Y ahora llevo mucho tiempo y quería ponerme, pero me clasifiqué justo para el torneo y digo, bueno, ya cuando vuelva del torneo intentaré retomar el canal un poco. Que bueno, oye, pues yo espero verte, ¿eh? Espero verte por ahí streamear. Además, que sepas, yo venía de streamear otros juegos, es mucho más complicado porque hay muchísimos streamers, pero en el Age no hay tantos streamers. Y menos streamers, o sea, jugadores de vuestra categoría. Estaría bien Sí, la verdad verte por que ahí. el Age of Empires 4, fuera de quizá los 3 o 4 streamers más grandes, es verdad que no tiene muchísimo tirón a nivel Twitch, pero tiene bastante potencial, ¿eh? Si te fijas, los streamers grandes tienen mucho seguimiento y tal, o sea Ujú. que... ¿Tú crees que eso depende a lo mejor un poco del estado del juego? Que era mi próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo mm, crees, cómo está el juego ahora mismo? Eso de lo que estamos hablando quizá venga favorecido por un buen desarrollo del juego. ¿Cómo ves el juego actualmente y cómo crees que va a evolucionar? mm. Yo creo que depende sobre todo del estado de salida del juego, que fue bastante malo, pero el juego ahora mismo a mí me parece que está increíble y nosotros que estamos practicando muy duro en el servidor, digamos, que ya tiene las nuevas civilizaciones, nuevos mapas, etcétera, el juego está muy divertido ahora mismo y está muy bien y los mapas están muy bien. Yo de verdad creo que se perdió una oportunidad cuando salió el juego porque o sea, todo el mundo sabe que salió más o menos incompleto. Y ha costado un poco recuperarse, pero yo creo que se va estabilizando ya en buenos números. Y yo creo que este torneo puede suponer también otra subida, porque ya te digo que el juego ahora mismo de estado a mí me parece que está en el mejor estado que ha estado. Y a mí es que me está divirtiendo muchísimo. Yo creo que la gente cuando lo vea en el Red Bull y vea las estrategias con las nuevas civilizaciones, etcétera, le va a gustar muchísimo también. Incluso a muchos seguidores del 2 que no han vuelto al 4, ¿no? Y que lo ven como un mal juego, es muy posible que les sorprenda también muy gratamente. O sea, que vamos a ver nuevos jugadores y también jugadores que lo probaron en su día y dejaron de jugarlo. Es posible que vuelvan otra vez ahí. O sea, eso son muy Yo buenas creo que sí. noticias para todos, en realidad. Oye, hablando de esas dos nuevas tips, ¿cuál es tu favorita? L- Los primeros días me encantaba Mali ¿Sí? y Otomanos la veía, de hecho se lo decía a mi hermano, la veía una trollzip, o sea, horrible. Ahora mismo la verdad es al revés. La que casi que veo peor es Mali, no me está gustando mucho porque es muy unidimensional, ¿no? O Ujú, sea, bueno, no sé si la gente estará al tanto de cómo funciona, pero básicamente es el punto fuerte de la civilización es la economía pasiva, ¿no? ujú. Construyes edificios alrededor del oro y te da oro pasivo, construyes unas granjas donde pueden meter vacas y te da comida pasiva. Y no hay otra forma de jugarla, es bastante aburrida. Sin embargo, Otomanos da muchísimo juego. Con eso de que generas unidades o sea, sin Gratis. coste, Ujú. gratis, sí, cada X tiempo, puedes elegir qué unidad se va generando y da muchísimo juego. Me está gustando mucho. Y Mali últimamente no demasiado, pero Otomanos es muy divertida, ¿eh? Yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Muy, muy diferente también a todas las que estamos acostumbrados. Yo a Mali la veo como una civilización de escaramuzas, de te pillo por aquí, te pillo por allá con pocas Sí. unidades, ¿no? Que no les interesa un Además, choque frontal directo. mm, además empieza desde el minuto uno, porque ya desde el principio haces un edificio de esto, ya vas generando un piquero, lo empiezas a generar jinetes, es una agresión constante muy pequeña porque tienes muy pocas unidades y tienes que jugar un poco con eso, pero muy divertido, sí, acción desde el segundo uno. Qué bueno. ¿Y cómo es el cambio del agua? En principio bien, en el sentido de que mm, no hay civilizaciones que dominen tantísimo como antes. Ujú, Pero sí que es verdad que sigue siendo bastante dependiente del matchup en cierto sentido, porque es verdad que ahora todas las civilizaciones tienen los mismos barcos, pero hay algunas que tienen bastantes bufeos económicos, ¿no? Entonces, claro, aunque los barcos sean iguales que los de tu rival, si tu economía es mucho mejor, es muy difícil que pierdas.
Aunque debo decir que está muy muy bien porque ahora mismo es 100% micro el agua. O sea, hay 3 tipos de barcos, cada uno counterea a otro. No hay ahí como un counter triangular, entonces está muy muy divertido, muy intensivo en micro, pero es verdad que sigue pesando muchísimo las civilizaciones que tengan los dos. Pero es que eso tampoco creo que haya forma de arreglarlo. O Estoy, sea, est- hagan el rework que hagan del agua, es imposible, yo creo. Estoy viendo en tu mirada que piensas en alguna civilización como una demasiado fuerte. ¿A cuál te estás refiriendo? Bueno, Venga, dilo, mójate. ¿Qué civilización seguramente, está fuerte? ¿sabes qué pasa? Que estamos probando tantísimas cosas que un día parece que una es la más rota y al siguiente otra, pero en general parece que chinos es la mejor con diferencia porque, ¿Chinos? sí, porque los oficiales generan demasiado oro. O sea, oro, chino literalmente en mapas de agua no tiene que picar oro en ningún momento. Subes con el que te generan los oficiales, luego los barcos, como cuestan muy poco oro, con el que consiguen los oficiales, ya generan los barcos que necesites. Encima tienes todo el rato un oficial bufeándote la madera, que te da muchísima madera a la larga. Sí nos parece que es la más fuerte, pero hay otras opciones, ¿no? Tampoco voy a dar muchas más pistas por si... No, no, no por si despistes, no, no, que seguro que hay eh, algún analista por aquí, lo comentamos el otro día, sí, seguro que hay alguien pero bueno, espiando. que yo creo que todo el mundo, todo el que está jugando en el pub sabe que chino es la más fuerte. O sea, ahí tampoco he dicho nada nuevo, pero sí que es verdad que hay otras cosas que se pueden intentar y que más de uno va a sacar en el torneo. Oye, y en este nuevo parche que vamos a ver en unas pocas semanas, aparte de las dos nuevas Thieves, ha habido algún un nerfeo al TC. ¿Cómo crees que va a afectar eso al meta? Mm. A ver, en principio es un bufeo bastante indirecto a las que no suelen expandir, ¿no? O Ujú. sea, a Delhi, por ejemplo, a Mongol no le cuesta más, le sigue costando 900 de madera. Y sobre todo yo creo que es bastante duro para Basid, ¿no? Que normalmente la civilización se suele jugar a hacer un TC más que el rival, ¿no? Si él hace dos, tú haces tres, Es etcétera. como los Zerg, ¿no? Sí, básicamente. Y sí que se nota un poco, claro, cuando ya vas a triple TC ya es 100 de piedra más que tienes que picar. Ujú. Luego a veces cuesta un poco, porque claro, antes tú ponías a lo mejor 7 a madera, 6 a piedra, ¿no? Y más o menos te encajaba justo, pero ahora muchas veces pasa que pones demasiados a piedra porque cuesta mucho y luego no tienes madera, no sé, es un poco raro, han cambiado un poco los builds y se le nota a todas las civilizaciones realmente, ¿no? Pero sobre todo a Basid, que es seguramente la que más te deshace, que es un nerfeo indirecto a ellos, ¿no? Y sobre todo yo creo que se beneficia bastante Mongol, que al final no le cuesta más expandir. Sí que es verdad que tarda un poco más la expansión, pero como tampoco necesitas rushearla con Mongol, que se Ujú. suele hacer en Castillo, pues no se nota mucho. ¿Cuál es tu Thief favorita? Ahora me dices, ah, va, sí. Sí, a ver si. No, no. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho franceses, porque franceses y mongol, porque en el fondo, desde el segundo uno, bueno, no desde el segundo uno, ¿no? Pero desde que, en el caso de mongol, desde que tienes ya los primeros piqueros, y en el caso de French, desde que tienes el primer caballero, es como que ya tomas tú la iniciativa de la partida, ¿no? Estás Ujú. tú todo el rato metido a presión y es el otro el que está un poco encerrado en su base. Y eso a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque yo soy un jugador, lo sabe todo el mundo, ¿no? Bastante agresivo, intento sobre todo ganar por micro, entonces francés, mongol son las que más me gustan en ese sentido. Pero como he dicho antes, otomanos, por ejemplo, también me está gustando muchísimo, incluso es posible que sea mi favorito ahora mismo. Sí, Sí, y interesante. luego las otras no tengo preferencia, la verdad. Qué bueno. Oye, hablando de micro, como decíamos antes, ¿no? Tú has sido jugador profesional del Warcraft 3 y del StarCraft 2, dos juegos en los que la micro es fundamental, fundamental si quieres ganar la partida. ¿Cómo fue la transición al Age of Empires 4? Un juego en el que la micro es importante en ciertas Mm. escaramuzas, ¿no? Batallas, pero es más importante la macro que haya por detrás. Sí, en mi caso bastante difícil porque además las dos razas que yo jugaba, o sea, yo en Warcraft 3 jugaba un Death y en StarCraft 2 Zerg, Ujú, son dos civilizaciones súper agresivas. Bueno, es verdad que Zerg es un poco más una cip de macro, pero tienes que estar súper activo en el mapa desde el segundo uno, ¿no? Había otras razas, por ejemplo, Terran, pues que podías jugar con los tanques y tal, más o menos hacer una partida más pausada, como es el caso de Age of Empires. Y en mi caso fue difícil porque, claro, yo siempre he sido un jugador muy agresivo y que intento siempre ganar por micro, pero también es verdad que estuve unos meses jugando al Age of Empires 2 antes de que saliese el 4 y eso me ayudó mucho porque digamos que traje lo bueno que tenía de StarCraft 2 y Warcraft 3 de Army Control y luego esos meses en el Age 2 también estuve aprendiendo más o menos a cómo jugar más pausado, cómo jugar con los recursos, ¿no? Ir haciendo defensas estáticas para ir asegurando recursos, etcétera. Entonces, en mi caso, mejor de lo que pensaba, la verdad. Además,
ha sido también un poco escalonado en el sentido de que cuando salió la primera beta del Age 4, por ejemplo, solo se jugaba inglés, que era una CIP muy agresiva, se jugaba siempre a lombo y tal. Y como que me fui acostumbrando un poco, ¿no? Porque de entrada esa CIP, digamos que se parecía bastante a como yo venía jugando. Y fui aprendiendo los trucos poco a poco y ahora estoy bastante cómodo, ¿no? Supongo que a gente que venga del Age of Empires 2, por ejemplo, la transición le Le costó parecerá poco. Por más ejemplo, fácil. claro, de Viper, por ejemplo, jugó una semana y era buenísimo ya al 4. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe me acostumbré más o menos bien, o sea que por Bueno, ese es que sentido de bien. hecho, o sea, de hecho, ese pequeño lapso que hubo entre el StarCraft 2 y el Age 4 lo dedicaste a un juego que no tiene nada que ver, que es un MOBA, es como el LOL. Mm. ¿Seguías Sí, jugando por detrás a otros juegos de estrategia? no, no, porque además los juegos en equipo consumen muchísimo tiempo, ¿no? Es prácticamente imposible jugar a otro porque digamos que tienes que compenetrarte con tu equipo primero para jugar las sesiones que haga falta al día, ¿no? Ujú. Pon 6, 8 horas si es un equipo profesional. Pero luego encima por tu cuenta tienes que jugar también solo Q porque tienes que aprender nuevos personajes, no puedes quedarte siempre en los 4 o 5 que entrenas en Scrims. Entonces en esa época yo no jugaba nada más y de hecho hice un parón en la carrera también de un año porque era imposible compaginarlo. Lo que sí que es verdad que yo a principios de 2020, como dije antes, ya empecé a jugar otra vez a Warcraft 3 Reforged, ¿no? Que es un RTS, y luego estuve también como 4 o 5 meses jugando al H2, ¿no? Entonces, no he pasado directamente del Heroes of the Storm al H4, ¿no? He Vale. tenido ahí un tiempo para acostumbrarme otra vez a los RTS. Ujú. Oye, y un jugador como tú, de este nivel tan altísimo, si tuvieras que darle algún consejo a la gente que te está viendo, a esos jugadores menos experimentados, ¿cuál sería? ¿Algún consejo para mejorar? ¿Algún tip clave que tú consideres Mm. que debamos saber? Lo más importante siempre es ver todas tus partidas cuando estás aprendiendo, ¿no? Yo ahora pierdo una partida e instantáneamente sé por qué la he perdido y voy a la siguiente y ya está. O no, a veces a lo mejor no lo entiendo y tengo que mirar la replay, ¿no? Pero cuando estás aprendiendo es muy importante siempre entender por qué has perdido o por qué has ganado una partida. Si tú vas echando partidas y pierdes y dices, "Buah, no sé qué ha pasado, está OP, su zip o lo que sea", no, ahí no vas a mejorar porque cuando te vuelva a tocar la misma zip vas a hacer los mismos errores, ¿no? Entonces, sobre todo, muy importante, cada partida que juegas cuando estás aprendiendo, verla, entender por qué has ganado, por qué has perdido, qué ha hecho bien tu rival, que podrías haber hecho mejor. Y así se mejora muy, muy rápido. Si simplemente vas echando partidas, una tras otra, 20, 30, no aprendes nada. Nos Aprendes contaban. algo, ¿no? Pero necesitas analizar mucho lo que vas haciendo. Ujú. Me parece muy buen consejo y muy en línea con lo que nos contaba el otro día tu hermano, que era, a ver si tú lo hacías también. Él nos decía que cuando jugaba al Warcraft 3 se metía en una página coreana a ver replays de jugadores profesionales, Mm. pero que él ni siquiera sabía que eran profesionales, simplemente eran muy buenos jugadores. ¿Tú también hacías lo mismo? Claro, es que en aquella época hay que entender que no existía ningún canal de streaming, no existía Twitch, no existía Ujú, nada y de hecho YouTube estaban haciendo, ¿no? Como el que le dice en ujú, 2005, 2006, yo no sé si habría vídeos, no sé si existía YouTube ya en esa época, creo que por ahí salió, ¿no? Claro, si querías aprender de algún jugador, tenías que buscar tú la forma de encontrar sus replays y verlas dentro del cliente. Y no era como, por ejemplo, en Age of Empires 2, me parece que hay páginas, ¿no? Donde tú vas y sale, está jugando tal jugador y ujú, entras y te mete directamente en la partida, ¿no? Ahí tenías que encontrar páginas que además en español no había ninguna, entonces en inglés, incluso en coreano, como has dicho, tenía que moverse ahí Lucy para encontrar replays de algún jugador bueno. Y sí que es verdad que al principio en las primeras realmente ni sabíamos, ¿no? Que eran jugadores buenos porque era simplemente una página que se llamaba, no sé cómo era, TFT, que es el acrónimo del Warcraft, .replays.com o algo así, que igual la encontramos poniendo, yo qué sé, Warcraft 3 Replays, ¿no? ujú. En Google. Y al principio pensábamos que eran jugadores, yo qué sé, cualquiera, ¿no? Pero no, luego resulta que eran de los mejores jugadores del mundo y así había que ir aprendiendo. En aquella época no había otra. Ahora lo tienes mucho más fácil, ¿no? Te vas a cualquier streaming, yo qué sé, de VistiQT mismo, Marinlord, tienes a algunos de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Streameando en primera persona, ves cada acción que hacen, ahora es mucho más fácil, ¿no? En ese sentido. Tú has participado en más de 130 torneos, no sé si conocerás el número exacto por la información que tenemos nosotros por aquí, en más de 130 torneos a lo largo de tu carrera. Ahora, como tú bien dices, es más fácil analizar un poco al rival porque le tienes en YouTube, le tienes en Twitch, pero hace años, ¿cómo lo hacías? Claro, no, hace años ibas a ciegas completamente, porque además, por ejemplo, en la época de Warcraft 3, ¿no? Si nos vamos ya a 2008, 2009, Ujú.
la gente ni siquiera usaba el ladder, porque el ladder estaba lleno de hackers que o te dishackeaban en una partida o usaban manhack. Entonces todo el mundo entrenaba en custom games, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, porque ahora mismo no hay ladder en el servidor de pruebas. Ujú. Y entonces, claro, tú ibas al torneo sin tener ni idea de lo que había entrenado el otro, de lo que no había entrenado, de qué jugaba y de qué no, ¿no? Era, en ese sentido, pues, bueno, a nosotros nos iba bien porque nosotros siempre hemos sido jugadores bastante creativos y sacábamos estrategias que la gente no se esperaba, ¿no? Ujú. Pero, claro, hoy en día con el tema de los streamings, pues si streameas 8 horas diarias, todo el mundo sabe lo que juegas y lo que dejan de jugar, ¿no? Imagino que se guardarán algunas en la manga, ¿no? Sí, no, eso seguro. Un par o tres estrategias raras va a sacar todo el mundo, sea Sí. streamer o no. Hay muchas Eso no ganas. hay duda. Hay muchas ganas Claro, de claro que sí. elaborarlo. Oye, has mencionado el tema de hackers. No sé si los había en grandes cantidades en el Warcraft y en el StarCraft. ¿Tú cómo lo ves en el Age 4? ¿Crees que hay muchos hackers? Me han hecho en Empires 4 por lo menos a nivel alto en un vs1. Yo quizá los primeros días me tocó alguna cuenta con caracteres chinos Ujú. que no sé, no sé si era un hack o qué era, pero que te sacaban de la partida cuando iban a perder y la daba por empate o algo raro, pero las primeras semanas, ¿sabes? Yo no, hoy en día no veo hackers. En aquella época, claro. Los esports empezaron a crecer mucho en 2010 y por ahí, y ahí a las compañías se empezaron a preocupar más, ¿no? De si había hackers o no en sus LANs, pero 2007-2008 en Warcraft 3 era una broma. O sea, tú le dabas a jugar ladder y si no te tocaba un hacker es que ¿En eras la serio? persona con más suerte del mundo, sí, sí. Por eso la gente no jugaba en el ladder oficial y habían servidores aparte, ¿no? Yo que sé, había uno que se llamaba G Arena, por ejemplo, que era donde jugaba la gente buena, etcétera. Ujú. Pero yo en Age of Empires 4, en 1 vs 1, a nivel alto no veo ningún hacker. Sí que he oído pues lo típico, ¿no? Que en las partidas de Team Games hay mucho drop hack y tal, no lo sé. No lo sé, pero bueno, yo parece ser que N- están intentando hacer un buen trabajo, ¿no? En ese sentido, No es en preocupante. identificándolos y van. No, yo no creo que haya Mm. mucha preocupación por eso ahora. Bueno, en pocas semanas ya, días te quedan para ir al torneo más grande de Age 4 hasta la fecha. ¿Qué sentiste el día que te comunicaron que estabas dentro, que ibas a participar, que te ibas a enfrentar a los mejores jugadores del mundo? Nada, muy contento, sobre todo porque el circuito ha sido larguísimo, ¿no? Ujú. Semanas, meses, Sí, y si no te clasificas en el primer mes, bueno, no pasa nada, ¿no? Quedan aún 3 más, pero cuando ya vas por el tercer mes de 4 y no estás clasificado aún, ya empieza un poco los nervios, ¿no? Entonces, sobre todo cuando me clasifiqué yo, pues tranquilidad, ¿no? Era lo que esperaba, tampoco te voy a mentir, o sea, yo esperaba clasificarme, entonces, bueno, he de decir cuando me... que eres uno de los favoritos, ¿eh? Así que esperábamos que sí que te clasificaras, no cabía duda. Bueno, Bueno, pero al final yo creo que yendo a este torneo hay pocos favoritos, ¿eh? Porque todo el mundo va a ir lo más entrenado posible. O sea, la Ujú. gente que jugaba a lo mejor 2 horas o 3 horas al día y la gente decía, va, este tampoco es tan bueno. A lo mejor ahora está jugando 12 y habrá mejorado muchísimo. Entonces, pero sí, yo esperaba clasificarme y pues sobre todo pues eso, ¿no? Mucha calma y tranquilidad. Y ahora ya unos pocos de nervios, pero también muchísimas ganas, ¿eh? Tengo Sí, unas ganas brutales de verme ya ahí en Alemania, en te, Heidelberg, lo- compitiendo. te los vas a comer, Vortix. Bueno, esperemos que sí. Yo, a ver, siéndote sincero, yo me veo muy bien ahora. O sea, mejor de lo que he estado nunca en hecho en PAS 4. Pero yo creo que todo el mundo seguramente va en el mismo plan, ¿no? Todo el mundo está con los ojos así diciendo. Entonces, ¿Qué estáis haciendo vosotros habrá que ver, ¿no? para practicar? Nada, jugar muchísimo. Yo a lo mejor antes entrenaba 3 horas al día, 4, y ahora pues el triple, ¿no? Entre 10, 12 horas estamos jugando todo el día. Yo, de hecho, a ver, tampoco es bueno saturarse, ¿no? Ujú. Pero pues, hoy incluso he tenido que tomarme un descanso porque era ya en plan, no puedo más por hoy, ¿sabes? Así que bueno, mañana ya seguiremos otra vez y una semanita Bueno, y también ya con el trabajo hecho, ¿no? También hay que prepararse para, o sea, ya no es solo la calidad del gameplay, sino también el poder aguantar un mejor de 7 sin que decaiga el ánimo, sin que te Mm. sientas cansado. Entonces, practicar todas esas horas, pues te viene también bien para eso, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Practicas, sí, practicas desde con tu luego. hermano o también con otros jugadores profesionales? Sobre todo con mi hermano, pero también es que tampoco quiero jugar mucho con otros porque tampoco para enseñar mucho, ¿no? A mi hermano en el fondo me da igual enseñarle cosas porque sabemos lo que juega el otro. Ujú. Pero sí que he jugado alguna serie, pues gente del otro grupo, sobre todo, ¿no? Marinlord, Mista, etcétera, pero sobre todo con mi hermano, sí. Con Marilnord. ¿Qué jugadores? Marilnord es uno de los mejores ahora Mm, mismo. sí, sí. ¿Qué jugadores crees, Vortex? ¿Qué cuatro jugadores, para no estar muy comprometidos, crees que van a llegar a las etapas finales del torneo?
sin contarme a mí. No, si tú te crees en la final, En la final no lo sé, yo sí que me veo con posibilidades de llegar a semifinales ahora mismo. Entonces te estupendo. diría Marinlord, Lucifron, que a lo mejor alguno piensa por, por los resultados que ha tenido que a lo mejor no lo ven en semifinales, pero cuando estás jugando con alguien a diario, al final sabes su nivel real, ¿no? Y yo creo que Ujú. Lucifron ahora mismo está para entrar en semis también. Marinlord, Lucifron, yo me pondría, la verdad, me veo en semis ahora también. Que luego puede pasar lo que sea, ¿eh? Que en este torneo todos vamos con muchísimo nivel y a lo mejor quedo último del grupo, Tú ¿sabes? di que Y sí. no, y no pasa nada, es lo que hay. O sea, llevo mucho tiempo compitiendo y sé lo que pasa. Tú di que sí, tío. Tienes que confiar en ti mismo. Y me parece Sí, estupendo. pero yo me veo en semis. Entonces diría Muy bien. Marinlord, Lucifron, yo y a lo mejor... es que es muy difícil porque no sé lo que está entrenando la gente realmente, pero Visti QT, por ejemplo, sí. Me parece ¿Viste? un top 4 razonable, sí. Visti o de Muslim incluso podría estar ahí también. Sí, Sí. Y alguno de ellos dos. Pupipo, Mista, que lo tuvimos ayer aquí también en la entrevista. ¿No los ves tan fuertes? ¿Sabes qué pasa con PubiPau y con su hermano Wam? Que creo, que es el primer torneo presencial que van a jugar en su vida, ¿no? Y habrá que ver cómo se acostumbran, porque, a ver, la mayoría de gente en su primer torneo presencial suele flojear un poco, es normal. ¿No? Siempre están los nervios del primer torneo, estás atento a todo, no solo a la partida, como tienes que estar. Yo, por ejemplo, en el primer torneo presencial que jugué fatal, me acuerdo. Claro que es verdad que yo era un niño, tendría Hmm. 15 años así, o Ahora 14. ya eres un hombre ahora. Claro, sí, bueno, digamos que ya en la época de StarCraft ya me acostumbré de sobra, ¿no? A jugar presencial porque además iba a un torneo cada semana. Pero claro, Puppy Pau y Wam son muy buenos, no voy a decir que no, pero aparte de que su juego lo veo un poco unidimensional y Ujú. yo creo que mucha gente sabe ya cómo hay que jugarles a estas alturas, tienen ese inconveniente, ¿no? Que es su primer torneo presencial y habrá que ver cómo se acostumbran. Si se acostumbran bien, pues seguro que pueden llegar a semifinales. Y de Mista es que no sé lo que está jugando ahora. Si de Mista juega muchísimo, Ujú. podría llegar a semifinales, pero también es verdad que lo último que se vio de él en torneos y tal no parecía estar tan duro, ¿no? Como hace tiempo, pero es lo que hay. O sea, de Mista es un tío que a lo mejor se tiene que pasar semanas sin jugar, ¿no? Porque Sí. tiene su trabajo, ¿no? En las granjas y tal. Ujú. Entonces, no sé lo que estará jugando. Si juega muchísimo, a lo mejor no a semis, pero a cuartos sí que le vería pasando de grupos, y en semis también, ¿eh? Podría llegar, claro que sí. Pero favorito no lo veo ahora mismo. Vería los cuatro que mencioné al principio. Oye, pues gracias por tu sinceridad. La verdad es que no te has cortado. Has ido al grano, este sí, este no. Así que, oye, muchas gracias. Que estamos llegando ya al final de la entrevista de Vortix. ¿Hay algo que quieras, algún mensaje que quieras lanzar a tu fan, a tu fanbase, que es inmensa? Como te decía al principio, hay muchísima gente que quería verte hoy aquí. Y como sabes, yo estaba un poco malito, pero digo, no puede ser. O sea, esta entrevista tiene que salir adelante. Nada, pues muchísimas gracias a todos. Yo tengo pendiente a toda la gente que me sigue empezar a streamear otra vez, que sé que siempre lo digo y al final nunca llega, pero cuando pase el torneo de Alemania, de verdad que esta vez sí que voy a intentar ser mucho más constante con el streaming. Espero que haya mucha gente apoyando, ¿no? En el stream de Red Bull, no solo a nosotros, sino Ujú. yo creo que hay que hacer piña entre todos los jugadores Estoy de hispanos, acuerdo. españoles, de H2, del 4. Vamos con todos a muerte y a ver si hacemos un buen papel. Muchas gracias a vosotros también por la entrevista, a ti, y a ver que te mejores del Nada, constipadillo no, también. no te preocupes. Oye, Y nada, no mucho más. después del torneo, entonces tenemos dos deberes. Por un lado, volver a streamear, que Ujú. seré el primero en estar ahí para tomar bien notas. Y en segundo lugar, volver aquí a contarnos cómo ha sido ganar el torneo, el mayor torneo del Claro, mundo claro. de H4, ¿no? Si gano, solo si gano. Si No, quedo último del grupo, me escondo en sí, una cueva sí. y por aquí no me veis más. Si quedas último también, aquí esta es tu casa, Eh, Vortis, y estaremos encantados de tenerte otra vez cuando pase el claro que sí. torneo. Oye, pues muchas Será un gracias. placer. Muchas gracias. Chicos, a los que estés ahí, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista. La colgaremos en YouTube y la pasaremos por todos los Discords habidos y por haber para que no, las personas que no lo han visto, pues la puedan ver. Y las que habéis estado aquí, pues la podáis ver otra vez si es que se os ha escapado algún detalle. Nos vemos mañana a la misma hora con
una cuarta entrevista. No os voy a desvelar quién es todavía porque lo tenéis ahora a la vuelta del vídeo, ¿vale, chicos? Muchas gracias, Vortix, de nuevo. Tío, un placer, eres un genio, tío. Me has caído muy bien A ti, tío. y espero verte pronto. Muchísima suerte en el torneo, ¿vale? Será un placer verte competir allí. Chicos, nos vemos pronto. Un saludo a todos.